hermandad viene organizando desde hace unos años dentro de lo que es el interés y la vocación también de la hermandad por mostrar aspectos concretos de la misma o genéricos, como en el caso de hoy, de la devoción a la Santísima Virgen de los Dolores, tan arraigada en Aral y en tantos sitios de España. Siempre nos reunimos en esta histórica sala capitular, tan querida ya por todos nosotros, y hoy pues la verdad es que la hermandad y todos nos sentimos especialmente honrados con la visita de don Ramón de la Campa Carmona, quien va a compartir con todos nosotros su conferencia Los Dolores de la Virgen, Historia, Devoción y Culto. De todo es conocido el especial amor que tanto la hermandad como muchos devotos de Aral sienten a la Santísima Virgen de los Dolores. De ahí el interés que tenemos por profundizar más en todos los aspectos relacionados con la Madre de Dios, y quién mejor para ello que a través del conocimiento de don Ramón. Persona esta muy conocida, como sabéis muchos de vosotros, en el ámbito cofrade de Sevilla y su provincia. Don Ramón es licenciado en Filología Clásica por la Universidad Hispalense y actualmente es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto Albert Einstein de Sevilla. La docencia e investigación académica es fundamental en su vida. De hecho, don Ramón ha estudiado en profundidad temas muy interesantes para las hermandades y cofradías, temas que abarcan muchos, pero por concretar algunos, pues el de la liturgia y el de la religiosidad popular, siendo esta la causa de multitud de conferencias realizadas. Y asimismo, hoy viniendo también de Sevilla, pues me ha concretado un poco, participa de manera activa en muchos congresos y estudios, y también los organiza él, como el que me ha comentado en Gibraltar, y uno que está en proyecto en Carmona para el año que viene con la Hermandad de los Servitas. Como digo, participa de manera activa en los congresos y sobre todo en los temas históricos y de arte. Hombre profundamente creyente, yo doy testimonio de ello, ama la Iglesia y quiere a nuestras hermandades, comprometido por ello en que la formación y el saber vaya calando en todas ellas. Por eso está hoy aquí con nosotros en Aral. Es hermano de muchas hermandades sevillanas como el Cachorro, San Isidoro, Montesión, San Bernardo, los Servitas, el Valle, la Pastora de Santa Marina y la de la Pura y Limpia Concepción del Postigo. Alguna se me habrá pasado. También es acólito y lector instituido y pertenece de forma activa a la Asociación Oneboche y a la Escuela de Cristo en el barrio de Santa Cruz. Por todo ello, es un gran honor, Ramón, tenerte hoy aquí en nuestro pueblo. Vienes a tu casa a hablarnos de la Virgen y para nosotros ese es el mayor regalo que nos puedes dar. Es el más precioso tesoro para nosotros y fuente de tantas oraciones y devociones. Yo creo que después de esta conferencia cada uno se llevará algo en su corazón a su casa, pero yo creo que querremos más a la Santísima Virgen. Tuya es la palabra y muchas gracias, Ramón. Gracias a ti. Bueno, pues ante todo, buenas tardes, y es un honor, el honor es mío, ¿no?, de poder venir a esta casa. Yo siempre, y la gente que me conoce lo saben, que he sido un gran admirador de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que ustedes veneráis de una manera particular. Desde que la conocí por primera vez, pues siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta mucho. He venido alguna vez a los cultos. Yo también he frecuentado, cuando estaba estudiando, frecuenté Aral en muchas ocasiones porque venía con un padre dominico que era confesor de la religiosa dominica, y pues pasé aquí muchos ratos y muchas experiencias. Por lo tanto, siempre es grato para mí venir a Aral y venir a esta casa y una hermandad de tanta categoría como esta, ¿no? Bueno, pues a la hora de que Miguel me planteó de venir aquí a participar con ustedes, a compartir una serie de experiencias sobre los dolores de la Virgen, pues le dije que sí de momento, porque, como digo, es para mí una gran satisfacción, en primer lugar, de poder compartir lo que sé y lo que investigo, y por otro lado, por el sitio a donde venía, ¿no? Entonces, concretamos el título de la conferencia: Los 7 dolores de María, historia, devoción y culto.
Ahí digamos que están hasta las 3 líneas a lo largo de las cuales nos vamos a mover en toda la conferencia, ¿no? En un primer lugar, historia, porque partimos de un hecho histórico, la participación de María en la historia de la salvación, en determinadas escenas. La segunda línea sería de devoción, porque esto conmueve al pueblo cristiano y ha provocado a lo largo de la historia muchas reacciones. Y en tercer lugar, el culto. En primer lugar viene la devoción y esa devoción se plasma en el culto. Entonces digamos que estas son las 3 líneas en las que nos vamos a mover. En primer lugar, ¿qué podemos decir como telón de fondo de lo que es la vocación de Nuestra Señora de los Dolores? Pues en primer lugar, que es un título soteriológico de la Santísima Virgen, es decir, que está tremendamente y profundamente enraizado en la historia de la salvación y está vinculado a los misterios vividos a lo largo de su vida, de su maternidad divina y de su compasión. Su participación en traer al mundo al Hijo de Dios encarnado por el Espíritu Santo y en acompañarlo a lo largo de toda su vida hasta el momento cumbre, que es el momento del Calvario. El Papa Pío VII, que gobernó la Iglesia de 1800 a 1823, hoy pues pensamos que vivimos una situación peor que nunca, pero no es así. Ha habido muchas situaciones muy difíciles a lo largo de la historia de la Iglesia, como por ejemplo esta del Papa Pío VII, que estuvo encarcelado por Napoleón. Una situación peor todavía no creo que se pueda dar, ¿no? El Papa encarcelado por un monarca de la época, ¿no? Entonces él, ante esa experiencia de vejación, de anonadamiento que tuvo en esas circunstancias tan penosas de su vida, pues digamos que lo plasmó en la devoción a la Virgen de los Dolores. Y entonces él aplica a la devoción a la Virgen de los Dolores unas palabras que están tomadas del libro de Tobías. Dice: debes recordar cuáles y cuán grandes peligros pasó por ti. Cuando Tobías padre a Tobías hijo, pues le está hablando de la importancia y del papel que su madre ha tenido en su propia historia, ¿no? O sea que no podemos olvidar la figura de María, porque la figura de María es fundamental en todo el núcleo de la historia de la salvación. En segundo lugar, ¿sobre qué clave nos tenemos que mover para interpretar el papel de María en la historia de la salvación y en concreto digamos a todo el abanico de las penalidades o los dolores que ella sufría a lo largo de su vida? Pues tenemos que considerar a María como nueva Eva. María, aparte de ser la Madre de Dios, es la compañera de la pareja de la nueva creación. Tenemos un nuevo Adán, que es Cristo, y una nueva Eva, que es María. Entonces, como dice la carta a los Romanos San Pablo, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Evidentemente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como el primer hombre tuvo como pareja la primera mujer Eva, y la desobediencia de Eva fue la que aparejó el pecado original, de la misma manera Dios, con un principio de desquite y de restauración, quiso que también una mujer fuera la que indujera al varón de la nueva creación a la obra de la salvación. Y ahí tenemos el papel de María. María, como se declara, la sierva de Yahvé, como Jesucristo es el siervo de Yahvé que recoge la profecía de Isaías del Antiguo Testamento, María en el Evangelio de San Lucas, en la escena de la Anunciación, se declara esclava del Señor o sierva de Yahvé. Y como por la desobediencia de una mujer vino el pecado, por la obediencia de una mujer a la palabra del Señor, pues viene en la salvación al mundo. Por eso, como telón de fondo, tenemos por ejemplo esta bellísima representación de la Anunciación de la Virgen, que es de Fra Angelico. Vemos como telón de fondo está la escena del pecado original. Vemos la expulsión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, del paraíso terrenal, y precisamente el rayo de luz ilumina a María, porque por la obediencia de María vendrá la restauración del orden que se había extraviado.
La segunda escena, que ya nos está induciendo el propio texto bíblico del Evangelio de San Lucas, en su Evangelio de la Infancia, a considerar los dolores de la Virgen, es la escena de la presentación en el templo. Dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2: Simeón, después de bendecirlo, dijo a María la Madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. O sea, está Simeón en su profecía asociando íntimamente a María a la historia de la salvación. Y así como Cristo padecerá el martirio de la cruz y derramará hasta la última gota de su sangre, también María padecerá ese martirio, aunque de una manera incruenta. Y ya será como la notaria de sesión, que en el Calvario sea la que presente al Padre la única ofrenda agradable a Él, que es la de nuestro Señor Jesucristo, por su doble naturaleza divina y humana. María en el Calvario es la otra escena de oro que se nos ha recogido en el Evangelio relacionado con el tema que estamos desarrollando, en concreto pues del Evangelio de San Juan en el capítulo 19. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Lo primero que nos llama la atención, que incluso si no profundizamos en el texto bíblico nos puede parecer hasta una falta de respeto, es que Jesús llama a su madre mujer. Pero si recordamos otro pasaje que hay al principio del Evangelio de San Juan, el primer signo que hizo en su vida pública el Señor, que es de la boda de Caná, también le llama a la Virgen, a su madre, le llama mujer. ¿Por qué le llama mujer? Porque la está haciendo representante de la mujer de la nueva creación. Y así como Eva sedujo a Adán para que comiera de la manzana, María seduce a Jesucristo para que adelante su hora, que no es otra que la del Calvario, y haga su primer signo en las bodas de Caná de Galilea. Una boda, ¿qué significa una boda? Un contrato, una alianza, es donde se sella, se firma definitivamente la nueva y definitiva alianza de Dios con el hombre. Pasamos a la vertiente histórica. ¿Cuándo tenemos nosotros memoria o qué indicios tenemos de que ya en la primitiva iglesia se veneraban los dolores de la Virgen? Pues lo tenemos de una manera indirecta en la memoria del Gólgota. Sin duda alguna que las primeras comunidades judío-cristianas veneraban a María Dolorosa en el Calvario. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Adriano, el emperador Adriano, nuestro medio paisano de ahí de Itálica, en el año 135, pues arrasa por completo Jerusalén y reconstruye una nueva ciudad, pues en donde estaba el Santo Sepulcro coloca un templo a Júpiter y un templete a Venus. Y además para venerar a Venus llorando por la muerte de Adonis. Creo que está clara la similitud. Él entendió que allí se veneraba a un dios supremo, en este caso pues está su dios supremo, que era Júpiter, y que se veneraba a una diosa que lloraba por la muerte de otro dios. Evidentemente esto no está haciendo referencia que él tenía relación, que allí se veneraba a la Santísima Virgen llorando por la muerte de Cristo. Por lo tanto, el pequeño templo de Venus sobre la roca del Calvario lo colocó justamente sobre la roca del Calvario, y que duró unos 180 años, pues una memoria evidente de que ya en la primitiva comunidad judeocristiana se veneraba a María Dolorosa. Vemos en la foto de abajo, vemos parte de que se ha conseguido rescatar en las restauraciones del temenos. El temeno era el muro que rodeaba el área sagrada de un templo en la antigüedad grecolatina, y a la izquierda vemos un ensayo de reconstrucción de lo que como quedaría la plataforma que Adriano hizo sobre el sitio del Santo Sepulcro.
A partir de ahí tenemos abundantes testimonios de época patrística. San Ambrosio de Milán, en el siglo IV, San Paulino de Nola, también en el siglo IV, San Agustín de Hipona, a caballo entre el siglo IV y el siglo V, ya en la tardoantigüedad, en la época final del Imperio Romano, San Efrén el Sirio. O sea, los principales padres de la Iglesia dedican siempre unas páginas bellísimas a conmemorar, a narrar y a meditar los dolores de la Santísima Virgen. He escogido como ejemplo uno que me parece especialmente conmovedor, que es de los trenos o lamentaciones de la Virgen Madre, que es de San Efrén el Sirio. Dice: oh Gabriel, ¿dónde está ahora el ave encantador con que tú, mensajero, me saludaste? ¿Dónde están las alegrías que me prometiste de ser bendita entre las mujeres? Ay, Simeón, mira, ahí está la espada que atraviesa mi corazón. Un texto como profundiza, el Padre de Oriente profundiza en esos sentimientos que embargarían a la Virgen en el Monte Calvario. Una vez pasamos ya a la Edad Media, tanto en Oriente como en Occidente se va desarrollando la devoción a la Virgen de los Dolores. En Bizancio, por ejemplo, podemos destacar a Romano el Meloda, que es un gran poeta litúrgico del siglo VI, y en la península ibérica pues no podemos dejar de reseñar la tremenda figura, portentosa figura de San Ildefonso de Toledo en el siglo VII, ¿no? Y como cosa curiosa, el principio de la iconografía, uno de los principios de la iconografía de la Virgen de los Dolores, es los iconos que en Oriente se llaman de la extrasnaya. Todavía no se representaba en los iconos la crucifixión, sino que se representaban sobre todo las escenas relacionadas con el ciclo de la Navidad. ¿Y cómo se empezó a representar los dolores de la Virgen? Pues con la representación de lo que nosotros conocemos por el famoso icono de Roma como Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y en la Virgen, en su iconografía de la ternura, es decir, con su cabeza reclinada sobre la cabeza del niño, y el niño, en el momento de contemplar los atributos de la pasión, que se le caen hasta la sandalia. O sea que un principio de cómo madre e hijo están perfectamente compenetrados y que María con sus dolores participa en la corredención. Pero ya prontamente, ya en la plena Edad Media, empiezan a levantarse templos en honor de la Dolorosa. En el siglo XI tenemos Capilla de la Dolorosa en Paderborn, Alemania, y a finales del siglo XII tenemos la primera que tenemos constancia que se dedicara a los dolores de la Virgen en la península ibérica, en Montflorite, Burgos, de la que se conserva solo la cabecera, que la vemos ahí en la imagen. ¿Cuáles son los momentos principales a partir de los cuales se empieza a venerar a María en sus dolores? Pues un primer momento tenemos el encuentro de Jesús y María Dolorosa en la calle de la Amargura. Como sabéis, es un episodio que no está reflejado en los evangelios, sino que procede de la tradición. Una tradición muy antigua, muy enraizada en Jerusalén y que ha sido transmitida por casi todos los autores que se han ocupado de la espiritualidad, porque es algo muy tierno, muy humano, ¿no? Que una madre que se entera que a su hijo lo van a matar, pues salga a su encuentro. Es algo que lo vemos casi como natural, ¿no? Y con esa intimidad y esa interrelación que había entre esa madre, que no era cualquier madre, y ese hijo, que tampoco era cualquier hijo, ¿no? Ahí vemos, en la parte inferior, vemos un mosaico bizantino del siglo VI, que se conserva en la capilla de Nuestra Señora del Espasmo, en la Vía Dolorosa de Jerusalén, donde se conmemora el encuentro de María y el Señor en la Vía Dolorosa. Aquí la tenemos en su parte interior, en su construcción actual es del siglo XII y la regentan los armenios católicos, y vemos pues cómo se representa en la fachada. El que haya ido a Tierra Santa y haya hecho el Vía Crucis de Jerusalén, pues ahí corresponde la estación número 4, delante de ese relieve de la capilla de Nuestra Señora del Espasmo o del Pasmo, como también se le conoce.
Y cómo no, se iba a venerar a María en la Basílica del Santo Sepulcro. En primer lugar, en el propio Calvario, la Virgen se conmemora estante al pie de la cruz, sobre la roca donde se conmemora el momento de la crucifixión. También hay, entre esas dos pequeñas capillas que hay en el Monte Calvario, vemos que hay una urna, un fanal, en el que se conmemora también a la Dolorosa en recuerdo de la Piedad, y sobre todo una capilla que comunica y que abre al exterior, que cualquiera que recuerde la fachada del Santo Sepulcro a la derecha con una escalera, que es la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, o capilla de los francos, pues se llamaba a los francos, llamaban los turcos a los católicos, a los cristianos católicos, a los franciscanos lo llamaban francos, y que es de 1378 y que la fundó un lector agustino que fue fraile en Jerusalén. Cuando digamos que es el punto de inflexión donde ya se desarrolla ya de una manera definitiva la devoción a la Virgen de los Dolores, ya lo que nos interesa a nosotros en la Iglesia occidental, pues en el marco de lo que hemos convenido en llamar la devoción moderna. Es un movimiento de espiritualidad que parte de San Anselmo de Canterbury y de San Bernardo de Claraval del siglo XII, que se gesta al calor de una literatura de corte ascético-mística, sobre todo de la zona de Renania, de Centro Europa, y en la cual se van desarrollando los aspectos de la humanidad de Cristo centrándose en la pasión. Pasamos de la representación del Pantocrátor, del románico, del Señor como justo juez, dueño de todo, creador, pasamos a la figura más humana de Cristo crucificado, desnudo en la cruz. Pasamos de contemplar o de darle durante el románico, durante la Alta Edad Media, de darle mayor importancia a la vertiente escatológica, a la vertiente del juicio final de Cristo como Señor. Pasamos en la Baja Edad Media, por el caldo de cultivo que había por la sociedad de la época, a profundizar de una manera más detallada precisamente en la humanidad de Cristo, centrándonos en la pasión fundamentalmente, pero sin olvidar tampoco el ciclo de Navidad. No podemos olvidar, por ejemplo, a San Francisco en la cueva de Grecho, representando de una manera plástica el nacimiento de Cristo, ¿no? Todo esto está en este ambiente, ¿no? Entonces aparece junto al varón de Dolores, aparece María como reina de los mártires. Eso se refleja también en la literatura medieval de la península ibérica de una manera importante. Es un tipo de literatura que hunde sus raíces en un género literario de la literatura espiritual de Oriente, que recibe el nombre de monólogo, como un poco que escuchamos antes, ¿no? Ese monólogo, la lamentación de la Virgen, considerando la pasión de su hijo, y es un modelo que pasa a Occidente por los cruzados. El momento de las cruzadas es un momento de intercambio cultural importantísimo entre Oriente y Occidente. Y tenemos, por ejemplo, el primer poeta conocido de la literatura castellana, nuestro Gonzalo de Berceo, que a mediados del siglo XIII, que lo conocemos más por los milagros de Nuestra Señora, pero que también escribió el duelo que hizo la Virgen en el día de la Pasión. Y en la parte oriental de la península ibérica, en la zona catalano-aragonesa, pues tenemos un anónimo catalán provenzal del siglo XIV que escribe los plants de Madonna Santa María sobre la misma temática. Pero sin duda alguna la pieza cumbre de la devoción a la Virgen de los Dolores, y que ha reflejado de una manera más decidida y más popular todos los sentimientos que podemos tener en torno a María Dolorosa, es el himno que conocemos por Stabat Mater, el Stabat Mater Dolorosa, que ha sido puesto en música por los principales músicos de la historia de la música occidental, Scarlatti, Pergolesi, Kodali, de todas las épocas. Pues es raro el compositor
que no haya puesto en música este famoso himno Stabat Mater, porque su propia composición, su propio contenido, pues invita a ello, ¿no? Históricamente la pieza cumbre de la Lauda Mariana, lírica medieval italiana. O sea, en Italia, en esta época, en la plena Edad Media, pues era muy común como nuestros campanilleros, ¿no? Como estos grupos de campanilleros que había antes en Andalucía, pues se reunían unos pocos, se dedicaban a ir cantando por las calles coplas en honor de la Virgen. Se llamaban laudesi, igual que los grupos y las hermandades de campanilleros que antes abundaban en Andalucía, ¿no? Y este en concreto, el Stabat Mater, que destaca, como hemos dicho, por una profundidad psicológica y una hondura sentimental, por eso cala tanto, está atribuido al franciscano Jacopone de Todi, que muere a principios del siglo XIV, 1306, y que finalmente fue introducido en la liturgia desde el siglo XV. Son 10 estrofas latinas de 6 versos. Y como no podíamos dejar en esta época de reseñar la fundación de la Orden de los Siervos de María, lo que nosotros en España conocemos por servitas. Es una orden religiosa mendicante que fue fundada por 7 mercaderes florentinos que en 1239 se retiraron, componían una compañía de estos laudes y que cantaban coplas en honor de la Virgen, pues deciden retirarse al monte Escenario, a la afuera de Florencia, y fundar una nueva congregación. Y ellos fueron desde el principio grandes difusores de la devoción de Nuestra Señora de los Dolores. Incluso lo que era su orden tercera, que llamaban ellos la Compañía del Hábito, pasó a denominarse Cofradía de los 7 Dolores de la Bienaventurada Virgen María en 1645, hasta llegar el momento cumbre en 1692, que declararon a la Virgen de los Dolores titular y patrona de la orden. Pero esto es algo que, aunque llega a su explosión final en esta época, que viene desde el principio, porque según la tradición ellos usan el hábito negro porque es el hábito de la viudez de la Santísima Virgen. Otro personaje importante, tanto en la Europa de su época como en la devoción a los dolores de la Virgen, es la figura de Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia, junto con Santa Catalina de Siena, 2 mujeres, fijaos en el siglo XIV, fueron las que decidieron al Papa volver a Roma desde Aviñón. O sea, 2 mujeres frágiles, 2 mujeres retiradas de la vida religiosa, pues ellas consiguieron convencer al Papa para que volviera de su destino de su destierro de Aviñón y se estableciera de nuevo en Roma, lo cual supuso un principio de renovación de la Iglesia. Pues ella, en sus revelaciones celestes, que las mandó recoger su confesor, pues uno de los pasajes dice así: miro ahora a todos los que viven en el mundo por ver si hay quien se compadezca de mí y medite mi dolor. Mas hallo poquísimos que piensen en mi tribulación y padecimientos. Y así tú, hija, no me olvides, aunque soy olvidada y menospreciada por muchos. Mira mi dolor e imítame en lo que pudieres. Considera mis angustias y lágrimas y duélete del que sean pocos los amigos de Dios. Y ella recogió una serie de promesas que, según ella, pues había recibido la revelación de la Virgen a los que veneraran sus dolores, que son las siguientes. Primero, pondré paz en sus familias. Segundo, serán iluminados en los divinos misterios. Tercero, los consolaré en sus penas y acompañaré en sus trabajos. Cuarto, les daré cuanto me pidan con tal que no se oponga a la voluntad de mi divino Hijo y a la santificación de sus almas. Quinto, los defenderé en los combates espirituales con el enemigo infernal y los protegeré en todos los instantes de sus vidas. Sexto, los asistiré visiblemente en el momento de su muerte, verán el rostro de su madre. Y séptimo, he conseguido de mi divino Hijo que los que propaguen esta devoción a mis lágrimas y dolores sean trasladados de esta vida terrenal a la felicidad eterna directamente, pues serán borrados todos sus pecados y mi Hijo y yo seremos su eterna consolación y alegría.
Es que bonito las promesas de la Santísima Virgen a Santa Brígida de Suecia para los que veneraran de corazón y firmemente sus dolores. Esto tiene también, llegado a este momento, una representación en la iconografía. Y entonces aparece la iconografía de la Dolorosa. Evidentemente, la primitiva iconografía de la Dolorosa va pareja al desarrollo de la iconografía del Calvario. Después de la iconografía del Calvario, ya considerando a la Virgen sola como personaje independiente, pues lo primero que surge es la iconografía de la Soledad. Aparece ya en el siglo XIII y se representa en el Calvario afligida, generalmente con las manos unidas en oración, de pie, otras veces aparece sentada y otras veces de rodillas, contemplando muy a menudo los atributos de la pasión, y muchas veces está rodeada de los diversos momentos de dolor que se convierten en simbólicas espadas. La soledad en España. ¿De dónde proviene esa gran eclosión de la soledad en España? De la iconografía de la soledad en España y de su iconografía particular. Pues procede de la reina Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, que manda en 1565 a Gaspar Becerra, que era el escultor más importante que había en su época en la corte, ejecutar una Dolorosa de vestir a modelo de una pintura engalanada con la ropa de viudez de la condesa de Ureña, y fundó la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y de las Angustias en 1567 en La Victoria, en el convento de los Mínimos. Estas imágenes de soledad evidentemente presidían el duelo de las procesiones oficiales del Santo Entierro, que eran como el contrapunto luctuoso a la procesión del Corpus. Por eso los cortejos de Semana Santa están hechos a modo de un entierro, y por eso va primero la imagen del Señor y luego cerrando la imagen de la Santísima Virgen, cuando lo lógico en otro cortejo sería que va el último, el que tiene la precedencia, la persona de más categoría. En el Corpus, sin embargo, ¿quién va el último? Pues el Santísimo Sacramento, porque es el que va presidiendo. O sea, los cortejos de Semana Santa están moldeados sobre este cortejo del entierro, y por lo tanto la Virgen va la última porque va presidiendo el duelo. Surge ya en plena Edad Media, los siglos XIII y XIV, surge la piedad, la iconografía de la piedad. Es, digamos que, un momento sublime para simbolizar plenamente la compasión de María. Así como María había sostenido a su hijo recién nacido, lleno de vida, en Belén, pues sostiene ahora el cuerpo yerto de su hijo bajado del Calvario. Se ha completado el ciclo. Esa promesa de obediencia que ella hizo en la Anunciación, que cumplió en un primer momento en Belén, pues ya lo consuma en la escena del Calvario. Por eso generalmente en las piedades medievales es más grande la figura de María que la figura de Cristo, porque se está haciendo una alusión velada, simbólica, a la escena de Belén. Como hemos dicho, surge en Centro Europa y se difunde desde Alemania a partir de los siglos XIII y XIV. Y además se difunde de una manera muy peculiar porque en aquellos momentos los herejes husitas destruían las imágenes. Y entonces, donde se había destruido una imagen, sobre todo la Santísima Virgen, pues se sustituía por una imagen de María en su iconografía de la piedad, ¿no? En España ya las hay en el siglo XIV, en Francia e Italia en el XV, y en el XVI es ya un modelo iconográfico clásico. Aquí he puesto una de las piedades medievales, góticas, y por supuesto la que es la piedad por excelencia del arte cristiano occidental, que es la de Miguel Ángel, de la Basílica de San Pedro del Vaticano, que como sabéis la hizo cuando tenía 24 años. Bien, una vez que ya hemos visto que se ha desarrollado en su variedad la devoción a los dolores, pues esta devoción a los dolores se empieza a diversificar. Y ya no se habla del dolor de la Virgen, o no se habla solo del Calvario, sino se empieza a hablar de los dolores en plural o de las angustias de María, con una finalidad pastoral fundamental. ¿Cuál es la finalidad que le ven los escritores espirituales, que le ven los pastores de la Iglesia a esa veneración de los dolores de la Virgen? En un primer lugar, promover la unión con los sufrimientos de Cristo,
a través de la contemplación, lógicamente, de las angustias de la madre, que es una de nosotros, que es una criatura como todos nosotros, ¿no? Aunque inmaculada y asunta, pero no deja de ser una criatura de Dios. Un segundo punto que ya hemos anunciado, que la tradición trata de cuantificar y de fijar los dolores de la Virgen, tomándonos por un lado de la Sagrada Escritura y por otro lado de la tradición. Ya hemos dicho que, por ejemplo, la escena del encuentro de la calle de la amargura no procede de la Escritura, sino que procede de la tradición. Y se representan iconográficamente por una multiplicación de las espadas. Ahí, hasta que se fija la recensión definitiva de los dolores de la Virgen, hay muchas recensiones, ¿no? En un primer momento se empieza a hablar no de 7, como es el número que nosotros hoy tenemos como canónico, sino de las 5 angustias o dolores de la Virgen, y además centrándonos solo en el Calvario. Se habla de 5, ¿por qué? Porque 5 en la terminología bíblica es el número del Espíritu, y por lo tanto, como es una cosa espiritual de participación de la Virgen por la gracia en la obra de la salvación, por eso se habla de 5 angustias o dolores. Entre ellas, pues, he escogido 2 recensiones, ¿no? Una de ellas, pues, la crucifixión y muerte entre 2 ladrones, contemplación de los instrumentos del martirio, descendimiento, contemplar en su regazo a Cristo muerto, la sepultura. Otra recensión, la crucifixión, agonía, expiración, lanzada, descendimiento, piedad y sepulcro. O sea, se escogen 5 momentos de la pasión del Señor. En un segundo momento ya se empiezan a incluir también los dolores relacionados con la infancia de Cristo por influencia bizantina. Entonces tenemos, por ejemplo, esta recensión, la profecía de Simeón, que ya la hemos visto, la pérdida en el templo, el prendimiento, la crucifixión y la piedad. Tenemos 3 de la pasión y 2 del ciclo de la infancia. Cuando se incluía la huida a Egipto, se suprimía el prendimiento o se agrupaba los 2 últimos. Aquí vemos una representación iconográfica, como veis, con 5 espadas. Pero ya en un momento ya de plenitud se llega a la recensión de los 7 dolores de la Reina de los Mártires, de los 7 dolores de la Santísima Virgen. 7, como sabéis, en la terminología bíblica, el número de perfección, de plenitud, son los 7 sacramentos. Todo el número 7 siempre significa plenitud y perfección, ¿no? Y se sigue como modelo las 7 horas canónicas que rezaban los clérigos. Maitines y laudes, por la mañana temprano se veneraba el prendimiento, a prima el interrogatorio, a tercia la flagelación, a sexta Jesús con la cruz a cuestas, a nona la crucifixión, a víspera el descendimiento y a completa la sepultura. Hay otras recensiones variadas atendiendo a la pasión, ¿no? Por ejemplo, la primera es curiosa porque incluye el despedimiento de su madre, la presentación al pueblo, crucifixión, Jesús despojado de sus vestiduras, Jesús se lamenta del abandono del Padre, muerte de Jesús y Jesús descendido en brazos de María. Otra empieza en el prendimiento, interrogatorio, flagelación, Jesús con la cruz a cuestas, crucifixión y muerte, descendimiento en tierra y soledad de María. Los dolores de la Virgen, tanto como el Vía Crucis, tuvieron una gestación muy larga, muy variable, hasta que ya se fija de una manera definitiva. Recensiones atendiendo a toda la vida de María, ya con 7, huida a Egipto, Jesús perdido en el templo, prendimiento, encuentro en la vía dolorosa, crucifixión en el Calvario, muerte, sepultura y soledad. Otro empieza la profecía de Simeón, huida a Egipto, Jesús perdido en el templo, prendimiento, encuentro en la vía dolorosa, crucifixión, descendimiento y piedad. Pero la recensión definitiva en Occidente, la que ha llegado hasta nosotros y que nosotros pues tenemos como más común, pues la que incluye la profecía del anciano Simeón, la huida a Egipto, Jesús perdido en el templo, el encuentro de María y Jesús en la calle de la amargura, la crucifixión y muerte de Jesús, el descendimiento y piedad y la sepultura y soledad de María, ¿no? Aquí lo vemos representado en esta tabla flamenca, pues vemos sobre María Dolorosa, vemos en la parte de atrás representados todos los dolores que acabamos de nombrar. Bien, se representan con viñetas alrededor de la Virgen,
rematando la espada, o bien como escenas independientes, como vemos aquí, en el paisaje posterior a la imagen de la Virgen. Primer dolor, la profecía del anciano Simeón. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel, será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Es, digamos, el telón de fondo a partir del cual se va a desarrollar toda la historia posterior. Y vemos cómo la profecía de Simeón pues está resaltando esa intimidad entre Cristo y María, en ese papel importante que María va a representar en la historia de la salvación. Segundo dolor, la huida a Egipto. En este caso nos vamos al otro evangelio de la infancia, el evangelio de San Mateo. El ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Muy interesante, y yo pues en el desarrollo que vamos a hacer de la exposición siempre me parece importante reservarle un poquito de más papel a la huida a Egipto, porque quizás de los dolores de la Virgen el que pasa más desapercibido, que pasamos más de largo, y sin embargo tiene un gran contenido, ¿no? En primer lugar, ¿qué significa Jesús, María y José camino de Egipto? Pues en primer lugar se identificaron con algo que es muy frecuente en nuestros días, ¿no? Con los emigrantes y con los represaliados políticos. Ellos emprenden una ruta terrestre de noche por sendas poco frecuentadas. Esto lo sabemos, algunos datos los sabemos por los evangelios apócrifos, y por ejemplo en el Pseudo Mateo, en el capítulo 17, se nos dice: fue avisado José en sueños por un ángel del Señor que le dijo: toma a María y al niño y vete a Egipto por el camino del desierto. José se marchó según lo había dicho el ángel. Es lógico que se fueran del camino del desierto y no por el camino de la costa, porque el camino de la costa era mucho más frecuentado y lógicamente era más peligroso para ellos, que eran fugitivos. Entonces es lógico que escogieran el camino del desierto, porque le iba a ayudar a pasar mucho más desapercibido que no por el camino de la costa, donde además las noticias llegaban, había más núcleos de población más importantes y las noticias llegaban más frecuentes, había más destacamentos de soldados. ¿Por qué van a Egipto y no a otro lado? Al norte no podían ir, al oeste tienen el mar, al este tampoco. Lógicamente al único sitio donde podían huir fuera de la influencia de Herodes era precisamente a Egipto. ¿Por qué? Porque allí había una comunidad judía muy próspera y muy numerosa, además helenizada, muy inculturada en su momento histórico, sobre todo en Alejandría, y que se extendía hasta el delta del Nilo. Y lógicamente en este viaje, como se le suele representar, aquí tenemos la escena famosa del Yoto, se unirían otros viajeros, lo cual queda también representado en los apócrifos. Dice: 3 muchachos hacían ruta con José y una joven con María. O sea que se unirían a una caravana. Entonces tenemos una primera etapa del viaje, que como sabéis estos viajes también se representan, se escenifican incluso en lo que conocemos por las jornaditas, o conocen en Hispanoamérica como las posadas, ¿no? Que es la representación de todo este viaje, primero de Nazaret a Belén, y luego en un segundo momento de Belén a Egipto, que se celebra ya después del día de Navidad, ¿no? Entonces partimos ¿de dónde? De la Gruta de la Leche en Belén, a unos 300 pasos al este de la Basílica de la Natividad, y se señala como el primer refugio de la Sagrada Familia en su huida a Herodes. Es la imagen que tenemos arriba en la pantalla. Parten desde Belén al sur por las montañas de Hebrón, luego al oeste hacia Gaza en el Mediterráneo, y se unirían, como estábamos diciendo anteriormente, a una caravana
hacia Egipto. Llegarían al Saranic, a unos 35 kilómetros al oeste de Larich, en la frontera entre Palestina y Egipto, una región que se conoce por el nombre de Rinocolura. Atravesaron la península y el desierto del Sinaí, llegando a algunos de los oasis ya de Egipto fuera de la influencia de Herodes. La tradición señala el de Farma en griego Pelusa. Este periplo por Egipto tiene una cosa curiosa, y es que si os fijáis tiene una forma de cruz, porque primero van desde este a oeste y luego van de norte a sur, o sea que traza lo que es el periplo tradicional, que se suele, donde se conserva memoria, se conserva rastro y tradición de que pasó por allí la Sagrada Familia, pues tiene forma de cruz. Según los apócrifos, sobre todo el Pseudo Tomás latino, pues el niño aproximadamente tendría unos 2 años. Estuvieron de 3 a 5 años en Egipto, según parece ser. Fue una ruta primero terrestre y luego fluvial, y cruzaron 8 veces el Nilo. Durante este viaje ocurrieron, según los evangelios apócrifos, una serie de milagros que se nos han después transmitido en la iconografía occidental. El primer milagro que se reseña, el milagro del campo de trigo, que a un hombre sembrando le piden que cuando lleguen los soldados de Herodes diga la verdad, que los vio pasar por allí cuando sembraba. Instantáneamente el trigo crece y madura, quedando listo para cosechar. Así, al llegar los soldados, renuncian a seguir la persecución, pensando que hacía muchos meses que habrían ya pasado por allí. O sea, no dice ningún embuste, pero logran despistar a los soldados. Pues eso es lo que se representa concretamente en este cuadro, ¿no? Un segundo milagro que también es muy querido por la iconografía artística, el milagro de la palmera en un descanso de la huida a Egipto, que nos lo transmite el Pseudo Mateo. Se sucedió que a los 3 días de marcha María se sintió fatigada por el calor del desierto. Vio una palmera y dijo a José: descansaré un poquito bajo su sombra. Inmediatamente ante esta voz la palmera dobló su cima hasta las plantas de María y recogieron de ella frutos. El momento que se representa en este cuadro de Rubens. Bueno, vamos a recorrer, hacer un periplo por las principales ciudades que conservan memoria en Egipto del paso de la Sagrada Familia. El primero que tenemos es, como hemos dicho, el primer oasis que llegaron después de su penoso viaje atravesando el desierto, ya fuera de la influencia de Herodes, fuera de la frontera de Israel. Era una importante ciudad desaparecida entre Larich y Port Said, al norte de la península del Sinaí, y se han excavado allí las ruinas de una iglesia que conmemoraba ya en época paleocristiana este paso de la Sagrada Familia. Y como ya habíamos dicho, esta región recibía el nombre de Rinocolura y estaba frontera entre Palestina y el Egipto romano, porque como castigo ante un levantamiento a todos los rebeldes le habían cortado las narices, y por eso se llamaba Rinocolura. Otra ciudad, siguiendo ese periplo, tenemos la ciudad de Bubastis, Telbasta, también desaparecida. Todo esto, pues, desafortunadamente, por todas las vicisitudes históricas, pues, han ido desapareciendo. Ya en el delta del Nilo, cerca de la ciudad de Sagasí, a unos 100 kilómetros al noroeste del Cairo. Era ya la primera localidad egipcia que alcanzaba, la primera ciudad, y era famosa por el templo de la diosa Bastet. Y los evangelios apócrifos nos refieren también que a la llegada de la Sagrada Familia los ídolos paganos se desplomaron. O sea que simbólicamente representa cómo los dioses paganos se rinden ante la divinidad del Hijo de Dios y tuvieron que salir huyendo, ¿no? Una vez que salen de allí, pues se dirigen hacia el sur hasta Mostoró, a 10 kilómetros del Cairo. Allí se conserva una iglesia de Santa María que existía ya a finales del siglo XII, y se visita una cueva
donde, según la tradición, descansó la Sagrada Familia, y hay una fuente del siglo I donde brotó el que se llama el manantial del fugitivo. Y los conocen los musulmanes con el término de al-Mahamma o lugar del baño, que fue donde lavó la Santísima Virgen al niño Jesús y lavó sus pañales. De allí pasan a 45 kilómetros al norte del Cairo, a Belbeis, que en griego pues recibía el nombre de Filipos, que estaba en la antigua ruta de las caravanas entre Sinaí y el Cairo, y ahí es tradición que resucitó el niño al hijo de una viuda. La Sagrada Familia, según la tradición, descansó a la sombra de un árbol desaparecido y se conmemora su permanencia allí en la Catedral de San Jorge, que vemos de los Costos, que vemos en la imagen. De allí pasaron a Sasca, que está en el centro del delta del Nilo, y que se conoce en Costos a esta ciudad como Pecaísus, el pie de Jesús, porque según la tradición, esa huella que vemos en esa piedra es la huella del pie de Jesús, que se quedó impresa en bajo relieve cuando estuvieron allí. De allí pasaron al Matariyá, al norte del Cairo, nos dice el Evangelio árabe de la infancia. Desde allí se dirigieron hacia aquel sicómoro que ahora se llama Matarié. El Señor Jesús hizo brotar una fuente en la que María lava la túnica de Jesús. El sicómoro actual procede de una replantación de 1670 y la fuente del agua dulce que hay en el centro del jardín es la que, según la tradición, hizo brotar Jesús, y es la única fuente de agua dulce que hay en todo el territorio. De allí pasamos ya al Cairo propiamente dicho, la antigua Babilón, a la Kenisa Buserga, a la Catedral de San Sergio, que en la parte inferior, en la crista, se conserva la gruta. Ese era el barrio viejo del Cairo, donde la tradición señala la permanencia de la Sagrada Familia, y ya sabemos que estaba dedicada en el siglo IV. Ahí en la imagen de arriba vemos la bajada a la crista, y abajo pues vemos tal como se conserva en la actualidad. De allí emprenden el viaje de una manera que no tenemos nosotros vestigio en el Alto Occidental, que es la parte del viaje que fue fluvial. Aquí vemos cómo llegan primero con la burrita, como nosotros lo vemos normalmente, y pasan a la barca, ¿no? Prosiguieron el viaje hacia el sur, al Alto Egipto, en una modesta barca de pescadores. Aquí vemos una representación del arte copto. Y tenemos su rastro, por ejemplo, en Gabal el Teir, que su iglesia de la Virgen se construyó en época romana por la propia emperatriz Santa Elena, sobre una cueva que, según la tradición, había hospedado a la Sagrada Familia. Y también se llama Nuestra Señora de la Palma de la Mano, porque el niño puso la mano para que no chocara la barca con una roca, y según la tradición quedó impresa su huella. Y por último vamos a detenernos en el monasterio de Deir al-Muharrak, el Qusiyya, a 327 kilómetros al sur del Cairo, en la iglesia de Nuestra Señora, que según la tradición consta el lugar de mayor permanencia de la Sagrada Familia en Egipto, unos 6 meses. Cuenta la tradición que el niño Jesús se sentaba sobre la piedra del altar, que hoy se conserva. Y otro sueño, como sabemos por el relato bíblico de San Mateo, señala el regreso de Egipto. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a tierra de Israel. ¿Dónde van? Ya no van a Belén, sino que, como sabemos, van a Nazaret como destino seguro. Nos lo seguimos con el propio Evangelio de San Mateo. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, y avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y se estableció en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. El tercer dolor de Jesús, la pérdida en el templo. En este caso pasamos al Evangelio de la infancia de Lucas. Cuando Jesús tuvo 12 años, subieron sus padres, como de costumbre,
a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al volver el niño se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y su respuesta. Su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta. Evidentemente esta escena del Evangelio de la infancia de Lucas está anticipando el misterio de la pasión. Nos encontramos en la misma fiesta, la fiesta de Pascua, la misma fiesta donde el Señor es crucificado, y 3 días está perdido en el templo, como 3 días, como sabemos, estuvo el Señor en el sepulcro. Y cómo esto no se puede entender si no es a la luz de la fe después de la resurrección. Por eso en aquel momento ellos no comprendieron la respuesta. Cuarto dolor, el encuentro en la vía dolorosa, que ya también hemos hablado de él. El quinto dolor, la crucifixión en el Calvario. Aquí vemos la foto de abajo, la representación del mosaico que hay en el lugar del Calvario, en la Basílica del Santo Sepulcro, que conmemora este hecho, que la regentan los franciscanos. Sexto dolor, el descendimiento y sepultura. Aquí vemos en la foto de la izquierda la piedra de la unción en la Basílica del Santo Sepulcro, que conmemora la preparación del cadáver, y arriba a la derecha vemos la propia celda del Santo Sepulcro, ¿no? Y séptimo dolor, la soledad de Nuestra Señora, a la que se aplica este famoso pasaje del libro de las Lamentaciones de Jeremías: o vosotros que pasáis por el camino, atended y ved si hay dolor como mi dolor, ¿no? Y la podemos encontrar en las 3 iconografías que hemos reseñado anteriormente: de pie, de rodillas o sentada, con la mirada baja en oración o con la mirada alta orando al Padre. Y pasamos ya a la liturgia. El último paso ya es cuando ya se consagra definitivamente la devoción a la Virgen de los Dolores, es cuando pasa ya a formar parte de la liturgia católica. Entra la liturgia en el momento este de gran eclosión que hemos dicho, de heredero de la devoción moderna, en el siglo XIV, lógicamente en Alemania, porque este movimiento tiene su nacimiento en Alemania, y fue colocada a lo largo de la historia en diversas fechas y recibió distintos nombres: angustia, compasión, conmiseración, desmayo, lamentación de María, llanto de María, martirio del corazón de María, pasmo, piedad, 7 dolores, transfisión, traspaso, y tantos nombres que reciben las dolorosas de nuestra geografía. Pero finalmente cuaja dentro de la liturgia católica la festividad del Viernes de Dolores. En Francia se populariza en el siglo XVII. Clemente X, en el último tercio del XVII, lo concede a España. La adoptó el Imperio Alemán en 1674. En 1714 Clemente XI la concede a los servitas, y ya es definitivamente el Papa Benedicto XIII, a petición de esto, el que la extendió en 1727 a toda la Iglesia con el nombre de Fiesta de los 7 Dolores de la Bienaventurada Virgen María, fijándola el viernes de la Semana de Pasión o Quinta de Cuaresma. Y además Benedicto XIII, el Papa Orsini, era dominico, y los dominicos precisamente en esa fecha era cuando celebraban la Fiesta de los Dolores. Surge una segunda fiesta en el calendario litúrgico romano, que es la fiesta de los 7 dolores de la Bienaventurada Virgen María, la que conocemos nosotros por los dolores gloriosos, el 15 de septiembre. Y esta procede que los servitas tenían una reunión con los hermanos de la Compañía del Hábito de los 7 dolores de la Virgen, con las cofradías servitas, el tercer domingo de cada mes. El día de reunión mensual era el tercer domingo de cada mes. Entonces, a principios del siglo XVII comenzaron a solemnizarse estas reuniones y se escogió la de septiembre como la reunión principal. Entonces, Clemente IX, en 1668, concedió a los servitas y a España celebrar el tercer domingo de septiembre la fiesta de los 7 dolores de la Virgen. Y el Papa Pío VII
el prisionero de Napoleón, en 1814, como hemos dicho, que se había refugiado en la devoción a los dolores de la Virgen para tener un bálsamo a sus penalidades, pues la extiende a la Iglesia Occidental. Y Pío X, cuando quiere descargar a los domingos de fiesta, pues la traslada al 15 de septiembre, poniéndola como pandán de la del 14 de septiembre, que como sabéis es la de la Exaltación de la Santa Cruz. 14, la Exaltación de la Santa Cruz; 15, Nuestra Señora de los Dolores. Una práctica devocional importante que fue ideada por los servitas, teniendo como modelo el rosario, que como sabéis lo difunden fundamentalmente los dominicos y luego posteriormente los jesuitas, que se denomina así desde 1617 Corona Dolorosa. Es la meditación de los 7 dolores, recitando un Padre Nuestro y 7 Ave Marías por cada uno, y se suman 3 Ave Marías más al final en reverencia de las lágrimas de la Virgen. Hay también unas letanías, María Dolorosa, para el que las quiera añadir, que son del propio Papa Pío VII, al que ya nos hemos referido. Otra práctica piadosa también importante relacionada con los dolores de la Virgen es la Vía Matriz Dolorosa, la Vía de la Madre Dolorosa. Es un ejercicio análogo al Vía Crucis. Sus estaciones son los 7 dolores y se originó en España en el siglo XVIII. Entonces, en algunos sitios, sobre todo en los conventos servitas, pues en los claustros, en el compás del convento, pues incluso dentro de la iglesia, en vez de las 14 estaciones del Vía Crucis, pues se ponen los 7 cuadros con los 7 dolores de la Virgen, para que se pueda, digamos, rezar este ejercicio piadoso de la Vía Matriz Dolorosa, que se hace también andando, como el ejercicio del Vía Crucis. Otra práctica también muy piadosa, muy bonita, es la que se conoce con el nombre de la Desolada, que consiste en velar acompañando a la Santísima Virgen en su soledad desde el atardecer del Viernes Santo a la mañana de Resurrección, y puede practicarse en común o individualmente. En algunos sitios pues se ha conservado, ¿no? Sevilla se ha perdido. Sevilla se velaba a la soledad de San Lorenzo, iba desde el convento del Carmen hasta San Pablo, la actual Magdalena, y allí el Viernes Santo, y pernoctaba la noche del Viernes Santo, donde era velada, y ya el sábado de Gloria, por la mañana después de los oficios, regresaba en procesión de Gloria al convento del Carmen. Iba con una imagen de Cristo yacente y volvía con una imagen de resucitado. Es algo que pues se ha perdido, pero que tenía gran contenido, ¿no? Hay mucha literatura piadosa también, oficio de los 7 dolores de la Virgen, meditaciones, ejercicios piadosos, toda una literatura piadosa que hay mucha. El momento quizás de oro es el siglo XVIII. También no podemos dejar de recordar que el rosario también venera de una manera especial a la Virgen Dolorosa, los misterios dolorosos del rosario, que aunque son referidos lógicamente a la pasión de Cristo, pero que tienen siempre a María como telón de fondo. También María aparece en el Vía Crucis, fundamentalmente en la 4ª estación, que el encuentro de Jesús y María en la calle de la Amargura, y también aparece en las estaciones, nos referimos siempre a, digamos, al Vía Crucis tradicional que ha llegado hasta nuestros días, independientemente del nuevo Vía Crucis de Juan Pablo II, en las estaciones de la 11 a la 14 que se desarrollan en el Calvario. Otra tradición también muy bonita es la que se conoce como el reloj de la Pasión, en que se va conmemorando a lo largo del día toda la pasión de Cristo, y en concreto aparece María a las 11 de la mañana del viernes en el encuentro de la calle de la Amargura, a la 1 de la tarde, que la entrega a Juan de su madre en la cruz, la palabra del Señor, y a las 5 de la tarde en que Jesús es depositado en los brazos de su madre, la cena de la piedad, y por último aparece la desolación de María llorando ante el sepulcro. Y nada, pues lógicamente teníamos que acabar con la Virgen de los Dolores, no podía ser de otra manera, y espero, bueno, que estas reflexiones y estos pensamientos que hemos compartido a lo largo de las charlas
pues ha servido para que nuestra devoción hacia ella sea más auténtica, sea más íntima, esté más enraizada en los sentimientos religiosos que nos transmite la Iglesia, en ese trasfondo bíblico tan importante que tienen los dolores de la Virgen, y que nos lleven también a imitarla en nuestra vida ordinaria, a darle un sentido también a nuestro dolor, a nuestro sacrificio y a nuestro esfuerzo, porque lógicamente nuestra vida no carece de ello, sino que es algo que es propio y característico de la condición humana. Pero si le damos una visión trascendental como le dio ella, pues evidentemente le estamos dando un sentido del que carecerá de otra manera. Muchas gracias. Quiero felicitarte por esta extraordinaria conferencia, que de verdad nos ha mostrado aspectos que muchos no conocemos. El acompañamiento visual que has hecho de todo es extraordinario, y muchos nos llevamos hoy cosas que desconocíamos. De verdad ha sido extraordinaria. Te felicito en nombre de la...